Jullie bonvenue to Beck. Heute chez Alphabetografía Affenfalkir. Hola y bienvenidos nuevamente. Hablaremos sobre el alfabeto y las grafías de la lengua construida Affen. Tenemos aquí el alfabeto y las grafías que lo constituyen. Y tenemos así tres categorías representadas en tres colores distintos, iniciando con el amarillo, que son aquellas grafías comunes que conocemos normalmente. Los dígrafos representados en color naranja, o que bien pueden representar un cambio de sonido o duplicación de una grafía, o la unión de dos distintas. Y aquellas que se consideran las grafías especiales en color azul, o auténticas que se consideran en esta lengua construida. Y bien, sin más, pues en esta tabla que está segmentada en tres partes y a su vez en tres columnas, siendo la primera la grafía en sí, en la segunda columna el nombre, y en la tercera columna la representación fonética de cada una de estas grafías. Dicho alfabeto sonaría de la siguiente manera: au, beu, zeu, cheu, deu, eu, pau, duplifau, geu, geu, nheu, chau, iu, au, heu, cau, elu, duplelu, emu, duplemu, enu, engu, duplenu, ou, peu, peu, cuv, eru, eru, isu, duplisu, mitisu, iseu, teu, dupliteu, u, vau, veu, exu, jau, zeu, duplitzeu. Bien, aquellas grafías, perdón, bueno, aquellas grafías que indican duplicación, unión o cambio de sonido, pues son aquellos dígrafos que están representados en color naranja. Normalmente serán irregulares en la cuestión digital o la escritura digital, ya que pues algunas de ellas como la letra L, la letra M, N o la letra T, no cuentan en sí con la existencia pues, de dichas grafías con un acento circunflejo superior. Por lo tanto, pues se ha optado por utilizar aquellas que pudieran reemplazar dicha opción o que sirvan como alternativas para la representación de dichos dígrafos. Y bien, en la cuestión de la representación fonética, como en el ejemplo de la doble F, pues aunque bien es incorrecto escribir fonéticamente dos Fs o las dos Fs juntas, lo hago justamente y solamente para la representación visual en que debe de haber un énfasis en dicha grafía, en la duplicación de dicho sonido. Algunas observaciones o especificaciones importantes a considerar es que la grafía de la letra G con acento circunflejo será siempre vibrante. Dicha grafía con la unión de una letra N siempre será como el sonido de la letra ñ en español. La diferencia de la letra J simple y el dígrafo de la duplicación de la letra J es la potencialización del sonido, siendo la primera como how y la segunda como heu. Independientemente de que tienen distinto nombre por la vocal A y E, el sonido de la segunda es más fuerte. How, heu, how, heu. Y bien, algo más. El dígrafo de la letra N con la letra G siempre será nasal. En. De la letra P con la letra F, pues siempre se respetará el sonido de dichas grafías
Es decir, que ninguna de ellas, o no, nunca ninguna de estas grafías será eh, muda o será anulada en su sonido. En ninguna palabra, en ninguna excepción, en ninguna de estas grafías que constituyen a todo el alfabeto. Otra especificación justamente de la letra S es que originalmente se llamaba ESUB y se hizo el cambio a ISUB bueno, por evitar la existencia de palabras homófonas y homógrafas con el verbo existente que es ESUB, que es justamente el verbo ser. Por tanto, se cambió a ISUB. En cuanto a las grafías especiales, el origen de la letra media S, Mitisub, es que mencionaba yo en el anterior video que por la aceleración que tenía al escribir manualmente, pues bueno, yo la letra S la iba haciendo en la parte superior cada vez más pequeña, hasta que llegó el punto en el que, pues bueno, opté por hacer solamente la parte superior y dejar así, bueno, esta media parte de la S. Y en cuanto a la otra grafía especial, pues aquellas palabras que tenían una letra S y que enseguida tenía una letra C, pues escribía la media S y la letra C y las unía con una línea intermedia, creando así pues esta nueva grafía que personalmente me parecía bastante interesante. Y aunque virtualmente o digitalmente no existe dicha grafía, pues esta es la representación más símil que logré encontrar. Pero estas dos grafías, media S y la media S con la letra C, se recomienda escribirlas únicamente en la cuestión manual, ya que es complicado pues escribirlas digitalmente. Y bueno, estos son los aspectos importantes a tener en cuenta en cuanto al alfabeto. Y bien, ahora hablando en la cuestión de los diptongos o las uniones de vocales, es importante antes de mencionar la información de esta parte, que esto solamente ocurre en la cuestión de la escritura manual, lineal con el alfabeto latino que, pues bueno, que es el que estamos viendo, o bien, pues en la cuestión también digital, pero siempre y cuando sea con el alfabeto latino, porque con las grafías correspondientes auténticamente de esta lengua conocida, seguirá un poco distinta la secuencia. Y bien, pues las vocales pueden unirse a otras creando así un nuevo carácter, una nueva grafía con respecto al símbolo correspondiente a la vocal que precede a la anterior. Eso es importante, hablando sobre eh, que la vocal primera o la anterior siempre será la base, la que se escriba normalmente, y la que siga o la que esté después de esta base será siempre representada con dichos símbolos que se ven en la primera tabla, creando así pues nuevas combinaciones de grafías. Y la letra Y se considera una letra que es una consonante, siempre y cuando esté pues ya sea al inicio o en medio de una palabra, especialmente antes de una vocal. Y se considera una semivocal cuando está al final de una palabra, siempre y cuando esté después de una vocal. Y nuevamente el acento circunflejo indica la duplicación de una letra. En cuanto a la representación de, de las vocales y la semivocal, la única que siempre será inferior será la letra A, es decir, que siempre se escribirá en la parte inferior de la base de la vocal base. Todas las demás, incluyendo la semivocal, serán siempre superiores, siendo este pequeño gancho que parecía ser similar al de la letra C cedilla en francés, la que siempre representa la letra A. Esta línea para la letra E, este punto para la I, el acento agudo para la O, diéresis para la U y el acento grave para la Y. Y bien, teniendo eso en cuenta, si queremos hacer la unión de una A más una letra A, hay que tener en cuenta que en este caso estamos hablando de una duplicación
de sonido, en este caso de la grafía A. Por lo tanto, siempre que queramos unir A más A, será con el acento circunflejo. Y así será con todas las vocales, siendo una E más E, representada con un acento circunflejo, hasta la letra U. Y recordemos, entonces, otro ejemplo, si queremos unir una letra O más una letra por ejemplo, pues la base es la letra O. Entonces es la que se escribe originalmente como es o normalmente, como debe ser su grafía en el alfabeto latino. Y en este caso la letra que le sigue sería la letra E, la cual se escriba pues con el símbolo que tenemos aquí, superior, que sería esta línea superior sobre la base. Recordamos que la única que es el símbolo que se escribe de manera inferior, pues es la letra A. Por tanto, si queremos hacer la unión de una letra E, pues nuestra base será dicha letra, dicha vocal. Y si la letra que sigue la vocal siguiente es la letra A, será inferior, bueno, la representación inferior de esta forma. Entonces, estas son las formas en cómo podemos hacer un, eh, una unión de estas grafías, de estos diptongos. Y bien, más adelante hablaremos de aquellos casos en los cuales pues sean diptongos, perdón, triptongos, en los cuales pues sea la unión de más de dos vocales. Continuando con un aspecto a tener en cuenta, es que también es posible tener la representación de las vocales nasales o con un acento prosódico. No necesariamente sucede en todos los casos, de hecho es extraño, no, bueno, no es algo que ocurra con regularidad en esta lengua construida. Y bien, aunque este alfabeto, o bueno, el alfabeto de esta lengua construida es regular, es decir, que nunca habrá excepciones en cambios de sonidos o que dichas palabras, ciertas vocales y ciertas consonantes no suenen, sino que siempre hay una constancia en la cuestión de la fonología que corresponde a las palabras o a estas grafías. Y bien, por tanto, decíamos que, aunque bien es posible representar las vocales nasales y con acento prosódico, pues no necesariamente siempre es algo que suceda. Es posible siempre y cuando pues, sea necesario, sea algo que se requiera. Y bien, pues es posible también representar una vocal nasalizada o una vocal con acento prosódico en caso de ser necesario. Estos se representan con una virgulilla y con el carácter representativo de cada vocal, aplicando en la misma vocal correspondientemente. Anteriormente se solía utilizar el carón. Más adelante veremos cuál es el carón. O acento anticircunflejo, que en sí es el acento circunflejo invertido, para indicar el uso alterno o repetición de una vocal después de una consonante. Solía usarse únicamente en el cuerpo interno de las palabras, más no en los extremos, aunque ya no se aplica su uso. A lo que me refiero con eso es que originalmente, si la palabra era, eh, por ejemplo, el verbo ser, que bueno, en Afen es de esta forma, pues de hecho podemos ver que esta S se duplica y esta última S también. Entonces, lo que pasaba anteriormente con el carón es que para indicar la repetición de esta letra E después de esta consonante, pues justamente se implicaba un acento circunflejo inverso y ya no se escribía esta letra E. Y lo mismo pasaba con esta letra S. Este,
pero en este caso pues era muy complicado y de hecho se dejó de utilizar justamente por esa complicación, esa confusión o incluso esa desorganización y descomposición que podía tener en las palabras, porque aunque bien originalmente pues este verbo se escribía solamente con una S, eh, pues para indicar esta última S, pues se indicaba también el acento circunflejo inverso en la última S para indicar esta, esta S. Entonces era muy complejo en decidir si escribirlo de esta forma, por ejemplo, y aparte tendríamos que tener esta otra S. Y entonces aquí ya tendremos la unión de dos S. Entonces, pues esa era una opción o esta era la otra la que estábamos discutiendo de hacerlo de esta forma, que fuera de esta forma, que esta E se duplicaba después de esta letra S, pero que esta letra S última indicaba que antes de esta letra E, que no está, que está representada con el acento anticircunflejo, había otra letra S. Entonces, pues por esas complicaciones o sí, esas de confusiones incluso, pues se optó por dejar de utilizarse. Y bien, entonces, continuando con que eh, los triptongos de una vocal aunados con las vocales U y la letra Y, correspondientemente se forman con un doble acento grave, representando el acento doble, la letra U, y el acento grave en sí, la letra Y, por estar al final. Entonces, pues todo eso eh, se fue modificando poco a poco. Y bien, recordemos que tenemos, bueno, las bases que en sí son A, E, I, O, U, y tenemos las vocales que pudieran ser nasales, representados con la virgulilla, que sería esta primer parte, esta representación. Y entonces, pues esas serían todas las opciones para la nasalización de las vocales. En el caso de acento prosódico, pues aquí sí es cuando se utiliza la unión bueno, de la vocal base con el símbolo correspondiente a la misma vocal. Por ejemplo, si quisiera hacerse una A con acento prosódico, es decir, que suene acentuada, pues en vez de hacer duplicación de sonido, tendría que ser con la unión de el símbolo inferior de que corresponde a la letra A, y así con cada una de las vocales, siendo pues todas estas que sonarían como A, E, I, aunque bueno, ahorita de forma aislada suenan como si fuera normal, pero con acento prosódico se hace de esa forma, solamente con la unión de las simbologías correspondientes a cada una de estas vocales. Y las vocales alternas, pues como lo expliqué en el ejemplo anterior, este, es opcional que se puedan ocupar de esta forma, siempre y cuando sea eh, pues que no se confunda. Un ejemplo más que viene a mi mente es el ejemplo del verbo ir. En este caso, pues el verbo original es eve. Y bien, anteriormente mencioné que este es un alfabeto regular, ¿vale? Y decía que no hay excepciones. Y bien, tal vez es que cuando haya pasado por alto, que hay unas excepciones que siempre, bueno, de hecho solamente hay una excepción hasta el momento. La letra doble S siempre será una aspiración, una aspiración de sonido, siempre y cuando se encuentra al final, o sea, una palabra compuesta, como lo vemos en el nombre de la palabra de esta nueva construida, que es afen.
siendo pues un sonido aspirado. Bien, regresando a este ejemplo, pues siendo V, pues tanto puede ser representado de esta forma, tanto como se puede omitir esta letra E y representarla con esta vocal alterna que sería con el clarón o acento anticircunflejo. Aunque repito, pues eso es algo que pues se ha procurado ya no utilizarse. Y en cuanto a los triptongos, siempre y cuando correspondan pues con la letra, es decir, cuando la última letra sea la letra Y y la penúltima sea la letra U, siempre se escribirán con doble acento grave. Ahora sí que la duplicación de los dos sonidos, perdón, la duplicación de la vocal, aquí no es posible. Para entender un poco más el por qué se ocupan doble acento grave, si recordamos, la representación de la U es una diéresis. Entonces, en sí eso representa pues el doble acento, como si fuera la diéresis. Y a su vez, recordemos que la Y es representada con un acento grave. Entonces, pues no es que se ocupe solamente uno, sino en este caso por respetar la representación de la diéresis, pero con acento grave para reconocer así la representación de la letra Y, en este caso la semivocal Y. Y bien, algunos aspectos de pronunciación, rápidamente. Hay un dígrafo el cual cuenta con una especificación en cuanto a la pronunciación que éste tiene dependiendo de su posicionamiento. Dicha grafía es la doble S, como lo mencionaba anteriormente. Y sus especificaciones al pronunciar se indican a continuación. Cuando dicha grafía, su posicionamiento es intermedio, se pronuncia de manera enfática duplicando el sonido S siempre y cuando esta forme parte inherente de la palabra en cuestión. Por ejemplo, eh, peso, que en este caso, bueno, significa trasero, el trasero. Peso. Si nos damos cuenta, el sonido de la S es un sonido enfático. No es feso, sino es feso. Y nuevamente, aunque posiblemente sea incorrecto escribir fonéticamente de esta forma, eh, bueno, pues estos dos puntos después de la S indican solamente el alargamiento, el énfasis que debe de tener dicha consonante. Feso. Por otro lado, tenemos que si el posicionamiento es intermedio, pero es una palabra compuesta, pues la vocal o el diptongo anterior a esta grafía deben pronunciarse de manera medianamente prolongada, como si se tratase de una letra S aspirada. Esto, perdón, esto ocurre, aquí tendría que ser ocurre, solo en palabras compuestas, aunque eventualmente esta pronunciación suele ser indistinguida con respecto a la duplicación del sonido S por evolución de la lengua y comodidad del hablante. Lo mencionábamos desde el inicio, pues incluso puede ser como asfen o afen, aunque preferiblemente se recomienda pronunciarse como afen. Incluso pues esa pauta o ese alargamiento que se hace, esa prolongación que se hace en la vocal, eh, indica, o sea, es el reconocimiento de que ahí hay una doble S y que es una palabra compuesta, afen. O la opción número dos, que puede ser asfen, siempre y cuando pues se respete la pronunciación doble o la aspiración. Puede ser incluso, pudiera ser incluso una cuestión de, como una variante de esta lengua construida, por decirlo así. Como si en dicha región o en dicho grupo de personas lo pronunciara afen y otra como asfen. Eh, vale, entonces podríamos hablar de que pudiera tratarse de hipotéticamente de una variante de esta lengua construida. Y bien, cuando el posicionamiento de la doble S es al final de una palabra, como lo mencioné anteriormente, genera que la vocal o diptongo anterior a ella
se prolongue medianamente como de una letra S aspirada se tratase, siempre y cuando esté al final de cualquier palabra, sin excepciones. Bueno, sí, sí hay excepciones, que de hecho es la que vamos a mencionar después. Bueno, pero sin excepciones en cuanto a palabras aisladas. Entonces, este ejemplo A, que significa A hacia algo, por algo en algo, con algo, tiene bastantes acepciones, será pronunciada siempre como A, A. En vez de A, una A seca y corta y simple, será más alargada, un poco prolongada, y que suene pues ese pequeño eco o esa aspiración en dicha letra. Repito, en vez de que sea A, en vez de que sea una A simple A, será A, A. Incluso podría tratarse como de si fuese una letra A grave, A. Ok. Y la última función del posicionamiento de la letra S final es que, bien, si es parte final de una palabra y la siguiente palabra comienza con la misma vocal que preceda a dicha grafía, entonces deja de ser una consonante aspirada y es la única ocasión en la que su pronunciación es normal, una S, creando así una aleación de vocales. Entonces, eh, aquí es importante tener en cuenta dos aspectos. El primero es que, aunque vaya al final, no es una consonante muda, sino simplemente hace la prolongación del sonido anterior. Y en este caso estamos hablando de que, incluso el ejemplo aquí lo marcamos en rojo. Si la vocal anterior a esta última, perdón, si la vocal anterior a esta letra doble S es la misma con la que empieza la siguiente letra, pero en la siguiente palabra, pues en este caso será una letra S normal. Entonces, este caso, este ejemplo que indica yo te amo, mi amo, pues aunque bien no sería correcto pronunciarlo mi amo, por evitar justamente esa cacofonía de la doble A. Entonces, para distinguir que justamente son tres palabras, la pronunciación es mi amo, mi amo, mi amo. Y bien, pues esas son las acepciones, perdón, los aspectos y las funciones que tenemos en cuanto a la pronunciación de esta única grafía doble S que es importante tener en cuenta. Y bien, una vez ya conociendo pues el alfabeto, su nombre, sus sonidos, sus funciones, ahora sí vamos con el alfabeto de las grafías auténticas, que es lo que mencionaba eh, anteriormente. Todavía no vamos a hablar en la cuestión de escritura, sino solamente en la cuestión gráfica, en la cuestión de la representación visual que tenemos. Y bien, siguen siendo los mismos nombres, las mismas reglas, solamente cambian las grafías en vez de ser el alfabeto latino, pues tenemos las grafías auténticas. Y bien, pues tenemos aquí que el acento circunflejo indica la duplicación de una misma letra y puede generar cambio de sonido. La letra M y Z dobles tienen dos alternativas. Vamos a ver más adelante cuáles son. Aunque se recomienda utilizar la segunda por un motivo estético de conservar un patrón cuadrangular. Y bien, tenemos la primer sección que es justamente esta que corresponde a aquellas grafías que son únicamente minúsculas. Todas estas son las grafías minúsculas. Las vocales, esta es la representación de la A. Esta es la representación de la E, que si se dan cuenta parecía tener similitud a los símbolos que agregábamos originalmente, anteriormente en el alfabeto latino. La I nuevamente siendo un punto, la O simbolizando el acento agudo y la U con diéresis o dos puntos.
Y la Y o semivocal Y, pues con un acento grave, pero bueno, alargado. Es una larga declinación. Y bien, este, solamente tener en cuenta o cuidado con un poquito las inclinaciones de la letra O, Y y la letra E para que no se confundan. Y bien, pues tenemos aquí las grafías correspondientes minúsculas a la letra B, C, D hasta la Z. Ahora bien, ¿qué pasa o qué diferencias tenemos con las mayúsculas? Pues que son básicamente lo mismo, solamente que la A sí cambia, es la única que cambia, bueno, la única al igual que la letra I y la letra O para diferenciar. A pesar de que cambian en tamaño. Más adelante, cuando veamos la explicación de la escritura, veremos por qué el cambio de tamaño en cuanto a las mayúsculas. Sin embargo, siguen siendo las mismas representaciones. La letra I, en vez de ser un punto, ahora es un círculo. La letra O sigue siendo igual, pero más alargada. La letra U, en vez de puntos, círculos. Y la semivocal Y, igual, solamente se alarga. Si nos damos cuenta, son las mismas representaciones de las minúsculas a las mayúsculas, con la única excepción o la única característica de que siempre se tiene que reconocer por una doble línea. Y ahora, ¿dónde va esa doble línea? Pues siempre irá en donde haya una línea recta, preferiblemente de manera vertical o si no, horizontal. Entonces, si nos damos cuenta, ninguna de estas líneas, eh, a excepción de algunas, perdón, van a tener este, esa línea, pues en otra parte, es decir, no sería aplicado en esta línea angular, sino en la que esté recta. Y bien, entonces, son las mismas representaciones, solamente tener en cuenta que cada una de ellas, pues, tiene doble línea, o sea, se identifica por tener una doble línea que nos da a entender que son letras mayúsculas. Incluso en el caso de la ñ, del sonido de la ñ, que es esta representación del cuadrado con un acento circunflejo. Y bien, ¿por qué es esa representación? Porque pues si vemos la letra G es esta. Y aparte haría falta, bueno, como es doble G, pues por eso tiene el acento circunflejo. Y la letra N, pues es esta parte, entonces crean así en conjunto un cuadrado. Incluso esa, pues su doble línea siempre será del lado izquierdo en la línea vertical. En esta parte sí es importante tener en cuenta que estas dobles líneas que indican la letra mayúscula no pueden ser cambiadas, sino que ya están configuradas de esta forma, no pueden ser modificadas. Es decir, que en el caso de la letra K mayúscula siempre tendrá aquí su doble línea. Y bien, pues aquí tenemos la representación de las dobles letras, tanto minúsculas como mayúsculas. La doble C, pues el acento circunflejo configurativamente debe estar en la parte inferior, siempre y cuando esté dentro del mismo cuadro que le corresponde a la letra C. Lo mismo con la letra doble F. Y ahora bien, ¿qué pasa con la letra doble M? Bien, podemos tener dos configuraciones. La primera que sea la letra M con el acento circunflejo del lado derecho o bien para seguir respetando la cuestión de el espacio cuadrado abajo, en ese pequeño espacio que se alcanza a acomodar. Preferiblemente yo me gusta ocupar la segunda, aunque pues en este caso no hay margen de equivocación en la cuestión de confusión, porque este, pues es fácil de reconocer, aunque preferiblemente se recomienda utilizar la segunda. Pasando lo mismo con la letra Z, posicionándola en la parte superior.
O preferiblemente, la segunda configuración es que esté en la parte inferior, en ese pequeño espacio. Exactamente la misma secuencia. Seguimos con las mayúsculas, respetando nuevamente, pues, las dobles líneas que corresponden a las letras mayúsculas. Entonces, como vemos, las configuraciones pues ya están establecidas, solamente teniendo ahora sí que dos alternativas en la letra M y la letra Z. Todas las demás deben de seguir la misma configuración que ya se establece. Y bien, más adelante veremos sobre la explicación del sistema de escritura, siempre y cuando pues ya tengamos en cuenta la representación de de estas grafías, porque justamente para la explicación del sistema de escritura, aunque previamente ya habíamos hecho un video sobre la explicación bueno, sistema de escritura, ese era el sistema de escritura que dio origen, pero en este caso hablaremos sobre la explicación del sistema de escritura que corresponde al que se utiliza ya eh, activamente ya para esta lengua construida. Y bien, entonces, pues estas son las grafías que tenemos en el alfabeto, siendo igual los mismos nombres, mismos sonidos. Y más adelante veremos ahora sí cómo se conforman las palabras. Bien, pues agradezco nuevamente el tiempo y la atención y espero que prontamente esta lengua construida la pueda compartir con más personas, que justamente ese es el único objetivo de estos videos, pues hacer eh, conocimiento y compartir esta propuesta, que aunque bien no es una lengua construida que pretenda ser una lengua comunicativa o con fines comunicativos o exponenciales como lo es el Esperanto interlingua, eh, y aunque bien tampoco puede ser una lengua construida filosófica como pudiera ser Toquipona, y aunque tampoco pueda ser una lengua construida eh, para entretenimiento como o artística como lo es este, ay, perdón, como lo es el Clinton, pues solamente es una lengua construida, tal cual. No podría decir aún cuál es la definición o el campo que abarca esta lengua construida, si es arte comunicativa, artística o filosófica, porque solamente la considero como una lengua construida de uso personal, aunque está en proceso de todavía. Entonces, eh, pues la única intención, repito, es compartir y solamente pues que más personas la puedan interesar, perdón, que les pueda interesar y la puedan encontrar interesante como yo lo hago. Ok, le agradezco nuevamente y pues el siguiente video estaré hablando sobre la explicación ya del uso de estas grafías. Muchas gracias. Check that move.